Buenas tardes a todos y a todas a esta actividad del área de Historia Digital del Instituto Ravignani. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a una de las integrantes del área, Marisa Mazzone, pilar en este ámbito de la enseñanza de la historia y bueno, toda la investigación en torno a la cultura impresa y la digital. Seguramente muchos y muchas la conocen. Bueno, Marisa es profesora y licenciada en Historia de la UBA, tiene varias especializaciones en Claxo y es doctora con orientación en educación de la UBA. Participa de distintos proyectos, el CT, el BASIP, proyectos con colegas de distintos países latinoamericanos, y la presentación de hoy, de alguna manera, es parte de su tesis doctoral, que se llama Enseñar a leer y escribir en Historia hoy, los cambios escolares en un contexto de transición cultural. Te damos las gracias, Marisa, por esta participación, que ha tenido muy buena recepción, como estamos viendo. Y entonces vamos a darte la palabra, Marisa. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio agradecer mucho a Mañe Barral, a Juanjo Santos y a Tomás Guzmán por la invitación, por la posibilidad de pensar juntos algunas de estas cuestiones que, como bien dijeron, forman parte de un fragmento de mi tesis de doctorado. Voy a compartir pantalla con un PowerPoint que preparé para esta ocasión. Un segundito. Bueno, ¿se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces a compartir algunas de las cuestiones que fuimos prometiendo en este título: leer y escribir historias en Wikipedia, las prácticas de enseñanza de la historia entre la cultura impresa y la digital. Hay una primera cuestión que quiero plantear, que quiero compartir con ustedes, que es la pregunta: ¿por qué reflexionar sobre el uso de Wikipedia en la historia escolar y también en sus potencialidades en relación con la historia de divulgación? Y aquí hay varias cuestiones, digamos, que voy detallando, que para mí resultan bien importantes. Creo que Wikipedia tiene un papel, digamos, interesante en la formación histórica, que Wikipedia forma hoy parte de la cultura digital, que, digamos, datos actualizados de Alexa dan cuenta de que hoy Wikipedia es el sitio número 13 más visitado del mundo y número 8 en la Argentina, ¿sí? Wikipedia tiene una característica particular, es un objeto digital de divulgación histórica, ¿sí? Si lo pensamos en relación con la escuela, podríamos decir que, haciendo un paralelismo con lo que plantean algunos autores y diferencian entre libros de texto, aquellos que fueron producidos especialmente para la escuela, y libros escolares que fueron, digamos, se convierten en escolares producto de su uso, podríamos decir que en ese sentido Wikipedia es un material que se convierte en escolar producto de su uso. Y en ese sentido, y pensando en las aulas de historia, quiero plantear que Wikipedia ya está en el aula de historia, que está de una manera particular, que está de una manera subterránea, ¿sí? Que el hecho de que Wikipedia tenga un excelente desempeño en los motores de búsqueda, se convierta así en un importante lugar de referencia en línea, tiene mucho que ver con esa presencia que tiene hoy en las aulas de historia. A su vez, hay algo más que quiero plantear y que tiene que ver con responder también a esta pregunta, ¿no? De por qué reflexionar sobre el uso de Wikipedia,
y tiene que ver con el modelo particular de prosumisión, es decir, de producción y de consumo del conocimiento, que es en sí misma Wikipedia. Podríamos decir que Wikipedia es una plataforma de producción de contenidos entre pares, y que entre todas esas sitios, digamos, que están más visitados, es un sitio fuera del mercado, ¿sí? Recordemos que Wikipedia, digamos, tiene un modo de financiamiento a través de donaciones, ¿sí? Y que además es gratuita, o al menos es gratuita hasta ahora. En los últimos días he encontrado varios artículos en el que se plantea la posibilidad de que Wikipedia no sea gratuita para el uso de grandes corporaciones. Entonces, otra pregunta, digamos, o otra, más que preguntas, son las preguntas que organizan esta conversación, y que me parecieron relevantes para pensar la historia escolar, pero también la historia pública, es por qué un académico o una académica, un profesor o una profesora de historia deberían conocer las particularidades de Wikipedia, cuáles son esas singularidades, hay algo de esto que quiero compartir, cómo se lee y se escribe en Wikipedia en historia en la escuela media, y cuáles son los desafíos de la historia escolar y de la historia pública en el proceso tanto de consumo como de creación de Wikipedia. Voy a empezar entonces planteando estas preguntas, pero antes de eso quiero compartir un poquito desde dónde yo me propongo responder a estas preguntas. Y algo de esto ya planteaba Mani al principio, ¿sí? Tiene que ver con una investigación que yo hice en mi tesis doctoral, que es una investigación más amplia, que es de tono más exploratorio, ¿sí? En donde trabajé sobre las transformaciones de las prácticas de lectura y escritura en la historia escolar, las transformaciones en este contexto de los últimos años, de transición cultural. Otros autores hablan de ebullición cultural, de grandes cambios, ¿sí? En esa tesis no solo abordé el tema de Wikipedia o de otras páginas web, sino también el uso de fotocopias, un tema que está bastante poco indagado, fotocopias de libros de texto, de divulgación, el uso de libros de texto también, y uno de los viejos nuevos materiales muy presentes en esa, digamos, en los resultados de esa indagación, y presentes en las aulas en los últimos años, más por el acceso que por su condición de nuevo, son los documentales. Entonces digo, esto que comparto ahora es un fragmento de ese universo más amplio. Por otro lado, hay otro lugar desde donde a mí me interesa pensar esta cuestión, y que tiene que ver con mi experiencia en la formación docente, tanto en la formación de profesores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la cátedra de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza, que codirigimos con Silvia Finocchio, sí, y también en otros espacios en los que participo de formación de maestros, también maestros y maestras en ciencias sociales. Desde ese lugar hay algo en particular que nosotros como equipo venimos pensando, que tiene que ver con la atención a la cultura material como el evento constitutivo de las prácticas escolares, ¿sí? Y a la consideración de los profesores de historia como profesores de lectura y escritura. Esto es un presupuesto que sostenemos a lo largo de todas nuestras clases, y hoy en este contexto podría decir también profesores de lectura y escritura de Wikipedia, ¿sí? O en Wikipedia. La otra cuestión, y este es mi otro punto de partida, y que también está anclado en esta tesis, tiene que ver con una perspectiva de investigación particular, y también una formación docente que hace foco en las prácticas escolares. Esencialmente nos interesa pensar en esas prácticas. Si parto justamente de esta tesis, ¿sí? Hay algo que aparece acá a modo de síntesis. Yo trabajé con una metodología cualitativa, anclada al paradigma interpretativo. Trabajé, digamos, con una perspectiva teórica asociada a la historia cultural, una historia cultural vinculada con la cultura escolar, ¿sí? Digamos, pensada justamente en el contexto de la cultura escolar.
Indagué una cantidad importante de fuentes de distinto tipo, fuentes normativas, diseños curriculares, digamos, fuentes pedagógicas como los libros de texto, y también unas fuentes más difíciles de asir para nuestra formación de historiadores en general, que son las fuentes áulicas y las fuentes, digamos, más vinculadas al universo de la escuela, escolares y áulicas. En ese sentido, es que trabajé, como acá plantea, una muestra siempre anclada, digamos, en profesores de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Trabajé con un estudio, digamos, con una metodología de estudios de caso, bien de tipo etnográfica, con 6 casos de profesores, siempre de historia de tercer año, hice 56 observaciones de clase y trabajé con entrevistas en profundidad, además de analizar los materiales escolares que ofrecen los profesores a sus estudiantes y también las carpetas de los estudiantes. Por otro lado, hay algo en particular que quiero plantear, digamos, del modo en que presento esta conversación, pero que también está vinculada con la organización de los capítulos de la tesis. Es una organización particular y, como yo decía, digamos, tiene que ver con esta perspectiva teórica, ¿sí? Trabajé, digamos, constantemente tratando de vincular los objetos de lectura y escritura con las prácticas. ¿A qué me refiero, digamos? Planteaba esta idea de atender al mundo del texto y al mundo del lector en términos de Chartier, ¿sí? Y en ese contexto específico de la historia como disciplina escolar. Los soportes de lectura y las prácticas de lectura también, ¿sí? Y en ese marco, reconstruir las transformaciones del mundo del texto, de todos esos objetos de lectura que señalaba antes, y del mundo de los lectores, ¿sí? Cuando estoy pensando en los lectores, estoy también pensando a los profesores en tanto mediadores, que también son lectores. Mi mirada está puesta básicamente en las prácticas de enseñanza. Y en esta línea es que primero parto de describir, de hacer una descripción densa y profunda de los objetos, y es esta misma organización y este mismo modo que voy a compartir con ustedes acá. Entonces, empezar pensando, bueno, ¿cuáles son las particularidades de Wikipedia como objeto? Esta era una de las primeras preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué un académico y un profesor de historia deberían conocer esas particularidades y en qué consisten? Acá hay algo que aparece ya en estas filminas, la idea de que efectivamente es una, digamos, Wikipedia es una enciclopedia digital, tiene un formato de wiki, es una enciclopedia libre por dos razones fundamentales. Una tiene que ver con esto de incluir contenidos copyleft, pero también con esa idea más socialmente instalada y en parte revisada por otros autores, que cualquiera la puede editar. Ahora en un ratito voy a dar cuenta de eso. Esa podría ser una primera característica, y justamente vinculada a esta primera característica, una segunda, que tiene que ver con el modo en que Wikipedia desafía el modelo tradicional de autoría, ¿sí? Douy, un filósofo español, plantea la idea de un modelo de ensamblado que sostiene justamente esta enciclopedia, ¿sí? Y en ese modelo de ensamblado, un ensamblado que él va a caracterizar como una compilación, como una recopilación de fuentes secundarias, ¿sí? Digamos, es una recopilación protagonizada por autores anónimos, ¿sí? Y en ese sentido, y también en el hecho de que sea una fuente en continua revisión, una fuente, digamos, que no se congela en un texto como estamos acostumbrados a leer, está desafiando ese modelo tradicional de autoría. Hay una tercera característica
y tiene que ver con esta idea de Wikimedia como una mediadora del conocimiento que disuelve las fronteras entre consumidores o lectores y productores, o lectores y escritores, ¿sí? Por eso este planteo que se hace de que Wikipedia sostiene un modelo de prosumisión. Yo hace un rato decía, bueno, y señalaba cualquiera, entre comillas, puede editarla. ¿Con qué tiene que ver esta idea? Hubieron muchas discusiones acerca de la confiabilidad de Wikipedia, especialmente en los inicios. Pensemos que Wikipedia hoy ya tiene 20 años, ¿sí? Que fue creada en el 2001, y hacia el 2006, y producto de muchos cuestionamientos respecto de su confiabilidad, se empezó a plantear hacia el interior, digamos, hacia quienes organizan, digamos, hacen la Wikipedia también desde distintos lugares, ahora les voy a contar, la necesidad de profesionalizar Wikipedia. Ese fue un proceso que se inició en el 2006, es un proceso que continúa. Justamente estos días estaba escuchando algo, digamos, algunas noticias de los diarios, en diarios españoles, que planteaban la necesidad de incorporar científicos a Wikipedia, un pedido particular que hacía la Fundación Wikipedia, o vieron que hay como Wikipedias en distintos países, bueno, en el caso de España. Entonces, digamos, a partir de esos debates sobre la confiabilidad, digamos, de una confiabilidad o una fiabilidad de Wikipedia que podría ser historizada, como acá comparto, digamos, en este modo que a mí me gusta mucho porque es bien escolar, digamos, de las líneas de tiempo, ¿sí? Hay una cuestión importante que es esta idea de revisar el modo en que Wikipedia piensa a los usuarios, que organiza a los usuarios, que no es esta idea de sentido común, ¿sí? Instalado de que cualquiera puede editar. Efectivamente, no todos los usuarios de Wikipedia tienen la misma jerarquía, hay muy diversas jerarquías, que, digamos, si las incorporaríamos en una pirámide, podríamos decir que se inician en la punta de la pirámide por desarrolladores y administradores del sistema, por gerentes y por burócratas, que al mismo tiempo hay administradores como son los bibliotecarios, que son muy pocos y elegidos entre pares. En el caso de la Wikipedia en español son aproximadamente 75 bibliotecarios, que tienen una función particular, son en general veteranos wikipedistas que interfieren, por ejemplo, cuando hay una guerra de versiones. Perdón. Disculpen, escuchaba una voz. Cuando hay guerra de versiones, entonces intervienen, digamos, congelando y estableciendo las guerras de ediciones, ¿sí? Y a su vez hay programas informáticos, hay bots que participan también a veces del patrullaje de algunos contenidos, o de la actualización misma de algunos de esos contenidos, y dentro digamos, de un mundo de los usuarios más general, que podríamos decir que están en la base de esa pirámide de la que señalaba, usuarios registrados, usuarios nuevos, usuarios sin registrar, y también usuarios bloqueados. Es decir, que en ese mundo del cualquiera puede editar, digamos, hay bastantes diferencias. Y en ese camino, digamos, en ese proceso de profesionalización que se inicia en 2006, hay una transformación de esta enciclopedia de una cultura más participativa a un conocimiento experto. Hay algunos autores como es Lorente, digamos, uno de los libros que salió en Argentina que se llama El conocimiento hereje, que historiza y problematiza Wikipedia, tal vez más desde una voz más interna, porque uno, digamos, Lorente fue miembro de Wikipedia y presidente de Wikipedia Argentina, etc.
digamos, la explicación de este proceso que señalan tiene que ver con pensar que, bueno, hubo un primer momento en que la preocupación era la apropiación de Wikipedia y la idea de que hubiera muchos usuarios, y después, digamos, del 2006 empezó ese lento y progresivo proceso de profesionalización y por tanto también de establecimiento de jerarquía de usuarios. ¿Cuáles son otras de las características de Wikipedia? Y pensando en esta idea del prosumidor que yo señalaba antes, acá comparto una imagen que tiene que ver con un fragmento justamente de la enciclopedia, un fragmento que da cuenta de distintos tipos de colaboraciones, ¿sí? Colaboraciones de muy diversos alcances, que pueden ser crear un artículo, pero también mejorarlo o traducir Wikipedia traducirlo desde otra Wikipedia, ¿sí? Incorporar fotografías a un artículo, digamos, luchar contra el vandalismo de muy diversos modos, también corrigiendo, estando atentos a determinados contenidos que suelen ser, digamos, vandalizados de manera más persistente o que van cambiando en el tiempo según los contextos y según, podríamos decir, las Wikipedias también, ¿sí? Incorporar documentación, hacer comentarios, por ejemplo, en las páginas de discusión, es decir, que esos modos de intervenir en Wikipedia son muchos y muy diversos, y es interesante pensar tal vez algo de esto para no solo la historia escolar, sino también para la formación de nuestros estudiantes, en tanto académicos, divulgadores y profesores de historia. Hay algo más que quiero compartir, y tiene que ver con algunas características que son muy conocidas por muchos, ¿sí? La idea de que hay una interfaz visible y otra invisible para Wikipedia, la página de discusión, el historial, ¿sí? Y además de que Wikipedia, como señalaba antes, pero que está expresado más en esta imagen, es una enciclopedia colaborativa multilingüe, ¿sí? También pensar que uno podría trabajar con distintas definiciones de Wikipedia, ¿sí? Hay algo que ahí también plantea Lorente, una definición básica. Esa definición básica está vinculada más con la idea esta de una enciclopedia libre en la que todos podemos editar, y una Wikipedia completa, señala Lorente, ¿sí? A la que caracteriza como un experimento sobre la sociedad, el conocimiento y las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque en realidad esa definición completa de Wikipedia da cuenta de una cantidad importantísima de proyectos hermanos o una red de proyectos hermanos asociados a la enciclopedia, como pueden ver acá. Solo me voy a referir a tres, los que están señalados en negrita. Uno de los que más está creciendo en los últimos años, digamos, es Wikimedia Commons, y está muy vinculado a, digamos, a la incorporación en esta enciclopedia de imágenes, de infografías y material sonoro y audiovisual, ¿sí? Bien interesantes también para pensar otros modos de transmisión de la historia. Y por otro lado, digamos, Wikisource, que trabaja con documentos históricos, pero que en la Wikipedia en español no tiene tanto desarrollo, y el Wikiversidad, programas de producción de contenidos con las universidades, que también, digamos, me gustaría que después lo pensemos más hacia el final. Entonces, digo, hice una caracterización general de esta enciclopedia, todavía sin pensarla del todo desde los contenidos históricos, ¿sí? Me gusta pensar esta idea de distintos modos o distintas estéticas de la narrativa histórica en distintos artefactos culturales, ¿no? Digo, en los documentales,
en los videos de YouTube, digamos, en muy diversos objetos, también para Wikipedia. Y en este sentido, plantear algunas cuestiones que aparecen allí, que me parece interesantes de ser pensadas para pensar justamente en este objeto y las prácticas, ¿no? Por un lado, que, bueno, claramente es una enciclopedia esencialmente textual, pero que, digamos, poco a poco y con cada vez mayor calidad y presencia incorpora imágenes, incorpora audios, videos, como yo señalaba hace un rato, que claramente cuestiona el dispositivo de autoridad existente, como señalaba antes, y que hay algo bien interesante para el mundo de los historiadores, para poder ser discutido, que son el artículo 2 particularmente de los pilares de Wikipedia, de estas normas que Wikipedia establece como forma de participación, ¿sí? De organización de sus contenidos, y en el caso del artículo 2, habla de la neutralidad de Wikipedia. El artículo dice particularmente: todos los artículos deben estar redactados desde un punto de vista neutral, ¿sí? Me resulta bastante controvertido este artículo en particular. Me pregunto si efectivamente podemos considerar la existencia de un punto de vista neutral, tanto en la historia escolar como en la historia académica o en la historia pública, ¿sí? Teniendo en cuenta que, entre otras cuestiones, los historiadores hacemos una selección de contenidos desde distintos marcos teóricos, digamos, y distintos autores se van preguntando sobre esta cuestión, digamos, esta característica a la que aspira, ¿sí? la enciclopedia. Entre ellos Van Dijk. Van Dijk, digamos, es una autora holandesa que viene trabajando sobre distintos, lo que ella llama medios conectivos, ¿sí? Facebook, digamos, Instagram, distintas redes sociales, y también Wikipedia, ¿sí? Y sobre esta cuestión de la neutralidad, ella se pregunta sobre qué principios de producción de contenidos operan estos protocolos, estos pilares, y cómo dichos principios apuntalan ese proceso de producción de consensos que se propone la enciclopedia. En ese sentido ella dice, bueno, hay que estar alerta, es un peligro, es un peligro que Wikipedia favorezca el consenso, dice ella, a expensas de la diversidad. Bueno, son algunas de estas características de la narrativa histórica de Wikipedia que quiero poner en cuestión o considerar a la hora de pensar nuestras preguntas que organizan esta conversación. Algo ya señalaba hace un rato sobre la interfaz visible e invisible de Wikipedia, el lugar de los bibliotecarios en las guerras de ediciones, ¿sí? Y hay algo más que me parece que es muy importante de considerar también en qué medida a nosotros como historiadores diría que hasta nos puede incomodar, ¿sí? Que es el modo en que se produce en Wikipedia, no solo en relación con el anonimato, no solo en relación con el ensamblado, con el hecho de que Wikipedia sea una fuente terciaria que compila fuentes secundarias, sino también con este último ítem que aquí comparto, con el hecho de que la calidad se mide a través del voto entre pares, ¿sí? Y que de alguna manera podríamos decir que obliga a los usuarios con más experiencia o con más saberes a dialogar con otros que tienen otros recorridos, ¿sí? Podríamos decir, digamos, que hasta acá compartí algunas características generales de Wikipedia. Me interesa ahora pensar en la segunda pregunta
que organiza esta conversación, ¿sí? Cómo se lee y se escribe en Wikipedia en la escuela media, ¿sí? Y en este sentido compartir algunas de las preguntas que me fui haciendo en la investigación: qué prácticas de lectura de Wikipedia promueven los profesores de historia, cuáles realizan los estudiantes, si Wikipedia es la única fuente o es solo una puerta de entrada, si se usa como repositorio de información, ¿sí? Y también una tercera pregunta: ¿se promueve la realización de escrituras o reescrituras de texto en y de Wikipedia? En este sentido, quiero compartir una primera apreciación general, un primer resultado, digamos, de las indagaciones que fui haciendo, que tiene que ver con pensar que en relación con Wikipedia hay distintas representaciones, ¿sí? Algunos profesores que subrayan, digamos, la desconfianza que tienen en relación con esta enciclopedia, y otros que en ese camino o en esa tensión entre la desconfianza y su aprovechamiento van planteando, digamos, miradas menos dicotómicas digamos, menos desconfiadas, ¿sí? En relación, estas cuestiones las pude indagar en estas encuestas iniciales que me permitieron tener un campo general sobre los usos, digamos, de distintos materiales que hacían los profesores de historia en sus clases, ¿sí? Fueron 100 encuestas que fui haciendo a profesores tanto de escuelas públicas como privadas, y que en un punto, más allá de mi pregunta acerca de el uso de algunos materiales digitales, se fueron también convirtiendo en, en, en especies de conversaciones con cada uno de los profesores. Fueron encuestas que tuve la oportunidad de hacer de manera personal en casi todos los casos. Y en esas encuestas es donde aparecen algunas de estas voces, ¿no? No usar Wikipedia porque Wikipedia lo escribe cualquiera, trato de no recomendar Wikipedia o que no la usen exclusivamente. Otros profesores que señalan: me cuido porque muchas veces traen definiciones de Wikipedia distintas a las que di yo en la carpeta y se quedan con eso. Bueno, desaliento el uso de Wikipedia por la información errada y para que no tengan una mirada enciclopedista. U otros profesores que dicen que Wikipedia hace un recorrido muy cronológico con cada acontecimiento y dificulta que los chicos reconstruyan el proceso. Trato de hacer una historia más procesual. Bueno, en ese camino que yo decía y en esas tensiones, ¿sí? Hay otros profesores que sostienen otras miradas respecto de esta misma enciclopedia digital. Lo uso con pinzas para un primer acercamiento, lo uso como un orden para pensar un tema, como punto de partida. Me enseñaron que Wikipedia no, pero ahora me informé más y sé que Wikipedia ya no es lo que era, ¿no? Una cierta historización sobre la misma enciclopedia. Lo uso todo el tiempo para todo, para preparar un tema nuevo, lo necesito para ubicarme, para ver qué información les va a llegar. ¿De dónde saca la información Wikipedia? Es la mejor fuente de fuentes primarias, señala otro, ¿no? Y yo uso Wikipedia, advierto que hay entradas de buena calidad y otras no. Bueno, habla al final este profesor de algunas entradas de historia argentina que incorporan interpretaciones con sesgo político, dice, disfrazadas de dato objetivo. Esta podría ser una primera mirada respecto de la representación de la enciclopedia o de los usos también. Las observaciones de clase y las entrevistas en profundidad que fui haciendo a los distintos profesores, la lectura de los materiales con los que trabajan, las carpetas de los estudiantes, me permitieron definir una organización o una cierta jerarquía de prácticas
que fui encontrando y organicé a partir de distintos sentidos, sentidos que son tanto historiográficos como pedagógicos y didácticos en la lectura de Wikipedia. Por un lado, leer Wikipedia para complementar tareas escolares, algo que digamos que también fue investigado por otros autores, digamos, no necesariamente de la historia como disciplina escolar, ¿sí? Por otro lado, en segundo lugar, leer Wikipedia para consultar datos puntuales, y en tercer lugar, y de manera bastante menos frecuente y menos, digamos, profunda o sistemática, leer Wikipedia para analizar el tratamiento de los contenidos históricos. Me voy a detener en algunas de estas prácticas, señalando algunas cuestiones generales. En principio, digamos, quiero plantear algo que me parece bien interesante y que no lo podríamos pensar solamente para Wikipedia, sino también para los materiales escolares en general, digamos, creo que en este contexto también de idas y vueltas de enseñanza presencial y remota, forzada por las circunstancias de la pandemia, tiene algún más sentido preguntarse por qué me ofrece Internet para enseñar historia, ¿no? Y en ese sentido, y tratando de contextualizar un poquito este uso de Wikipedia, quiero plantear algunas cuestiones generales, ¿sí? Una es que, en general, la búsqueda de información histórica no se realiza en clase, ¿sí? Por distintas razones, entre ellas, porque no todas las escuelas, las aulas de historia tienen tienen, digamos, cantidad de dispositivos suficientes para los estudiantes y conexión a Internet, ¿sí? Porque también, digamos, la búsqueda de información es más una tarea escolar, y entonces, en ese sentido, Wikipedia casi no he visto, no he observado en las clases en las que digamos, he trabajado como observadora no participante, que Internet se convierta en un objeto de estudio o un objeto de reflexión específico, ¿sí? Hay algo más que quiero plantear también a modo general, y bien importante, que es esta idea de que hoy, con todo lo que ofrece Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para distintas disciplinas, también para la historia escolar, cambió un poco la decisión respecto del uso de los materiales escolares. Digamos, si en otros tiempos era el profesor el que señalaba las fuentes para la realización de una tarea escolar, como digamos, en las clases hace ya, diría, más de un par de décadas, el uso era exclusivo o de fotocopias o de libros de texto. Hoy eso cambió sustancialmente, y la decisión respecto de los materiales no solo está en manos de los profesores, o no está exclusivamente en manos de los profesores, sino también de los estudiantes, con todo lo que la web ofrece en este sentido. Entonces, digo, en ese marco es que se lee Wikipedia para cumplimentar tareas escolares. Y esa búsqueda, que puede ser de muy diverso tipo, digamos, puede ser para responder un cuestionario. Hay también distintos tipos de cuestionario, algunos que apelan más solamente a la transmisión de información de un lugar al otro, o podríamos decir de las pantallas a las carpetas, ¿sí? Solo digamos, a esa, digamos, esto que hacen incluso muchas veces los estudiantes, ¿no? De buscar algunas palabras claves y después transcribirlas, pero es un tipo de actividades que no necesariamente implica aprender historia. Y también, digamos, en ese uso de Wikipedia para tareas escolares, también está asociado con escrituras más complejas, con investigaciones más profundas, ¿sí? Que implican un recorrido como mucho más vasto. Ese
ese es un primer uso que fui encontrando. En relación con este uso, también quiero agregar que si Wikipedia se convierte o no en material escolar, es algo que se da más de hecho, y que a pesar de que en algunas ocasiones hay algunas recomendaciones por parte de los docentes, ¿sí? Esas recomendaciones son en general orales, ¿sí? Me he encontrado solo con una carpeta, que es esta que muestro acá, en donde hay una consigna de trabajo sobre búsqueda de información en Internet sobre la Semana de Mayo de 1810, y única carpeta en la que he encontrado, carpeta o digamos este material estaba subido a un campus de una escuela, ¿sí? En el que expresamente se incorporan algunas pistas acerca de la necesidad de contextualizar la información, ¿sí? De saber, bueno, quién es el autor, qué formación tiene para escribir sobre el tema, y se hace una alusión a Wikipedia para el trabajo con las fuentes, ¿sí? Cuando se pregunta si la referencia a la que digamos, se da cuenta en esa investigación es un sitio libre y editado de forma colaborativa, ¿sí? Una cantidad de preguntas que ofrece una profesora para justamente tratar de dar cuenta de lo que hoy implica leer, ¿sí? Que está más asociado a la evaluación de información que a encontrar la información como podría ser en otro momento. Bueno, entonces, una segunda práctica de lectura tiene que ver con esta que señalaba acá en segundo lugar, leer Wikipedia para consultar datos puntuales. Es una lectura que está muy vinculada al hecho de que en general los datos empíricos de Wikipedia son fiables, ¿sí? Y es una consulta que está también en manos de los profesores, pero también muchas veces de los estudiantes, que muchas veces consultan Wikipedia mientras los profesores están explicando algo que ellos desconocen y que quieren, de lo que quieren saber un poco más. Decía, es una búsqueda que en general es en Wikipedia porque es el primer link que suelen elegir los estudiantes, ¿sí? Pero no necesariamente está limitada a esta enciclopedia. Y por último, y acá me gustaría, digamos, profundizar un poquito más, el tercer uso, la tercera práctica de lectura en Wikipedia, leer Wikipedia para analizar el tratamiento de los contenidos históricos, fue algo con lo que me encontré bastante menos. Fue algo, digamos, que me encontré, por ejemplo, en la voz de uno de los profesores de los cuales observé muchas clases y también hice una entrevista. El profesor Francisco estimaba particularmente que el tratamiento de los temas de historia europea era mucho mejor que los de historia argentina, a la que consideraba que los contenidos de Wikipedia para historia argentina eran más desparejos, ¿sí? Tenía una mirada particularmente valorativa de Wikipedia, ¿sí? Él decía, bueno, Wikipedia es el mejor acervo de imágenes que conozco, la uso mucho en ese sentido, ¿sí? Y más allá de esta cuestión, hay algo bien interesante que plantea este testimonio, ¿sí? Que es no solo establecer una jerarquía entre el material que yo le doy, dice el profesor, ¿no? El material que ofrece el profesor, como las fotocopias de libros de texto o también de textos de divulgación histórica, y Wikipedia. Los invito a escuchar un poquito la voz de Francisco. En esta entrevista decía: lo que sí intento es yo no dar textos de Wikipedia. Hay un poquito de teatro de profesor ahí. No quiero que ellos busquen y encuentren el mismo texto que yo doy. Yo les hablo bien de Wikipedia, no es que les miento, pero tampoco quiero que ellos crean que agarro un texto de Wikipedia.
Y acá interesante, digamos, tengo 2 o 3 momentos en donde lo uso, pero son bien elegidos. Por ejemplo, cuando vemos enciclopedia, tengo seleccionado la palabra enciclopedia en la Enciclopedia Británica y en Wikipedia, como justamente, bueno, fíjense. Además, ahí planteo la discusión sobre si Wikipedia es o no el ideal ilustrado. El año pasado nos salió un muy buen debate y el anterior salió un debate muy divertido entre 2 o 3 personas. Bueno, hay algo bien interesante, digamos, de lo que acá este profesor incorpora, ¿sí? Por un lado, empezar a pensar en relación con lo que yo decía antes, ¿no? Digamos, el modo en que una especie de lectura historiográfica de Wikipedia, ¿sí? De esta enciclopedia, una pregunta cuando él dice, bueno, esos contenidos son desparejos en comparación a la historia europea o la historia argentina, ¿sí? Preguntándose por las interpretaciones de los hechos y de los procesos que plantea Wikipedia, pero acá también comparando el modo en que se produce el conocimiento en una enciclopedia como la británica, que también hoy es una enciclopedia digital, pero más propia de la web 1.0, estática, terminada, y la misma Wikipedia, es decir, utiliza ese tema en particular para trabajar respecto de esta enciclopedia. Hay otras voces con las que me he encontrado también, como en el caso del profesor Pablo. Este profesor, digamos, se plantea algo particular, siente que el trabajo con Wikipedia en sus clases de historia son una deuda pendiente, trabaja en una escuela que tiene un particular tratamiento respecto de las fuentes de Internet, ¿sí? Tiene un proyecto institucional que se visualiza muchas veces en las paredes de la escuela, que hay distintas recomendaciones sobre el uso de las fuentes de Internet para los estudiantes, ¿sí? Y en esa línea plantea lo siguiente. Bueno, yo le pregunto sobre el uso de páginas web y de Wikipedia, dice, ¿les das una página? No, les digo, buscá qué significa tal cosa o amplía sobre este tema. Y buscan cualquier cosa, algunos en Wikipedia y algunos en otra cosa. Pero a veces a mí me ha interesado hacer, de hecho hay algunos profes que lo han hecho en la escuela, que construyen ellos alguna entrada de Wikipedia. No te digo que amplíen o que editen. De hecho, una vez vino una chica de Wikipedia Argentina a hablar con ellos, a explicarles cómo funcionaba, cómo se editaba, cómo funcionan las estructuras de control dentro de Wikipedia para proteger ciertas páginas. Sí, pasa, lo usan. Yo personalmente no estoy en contra de Wikipedia, al contrario, me parece una herramienta de conocimiento bastante libre y tan autorizada como puede ser la Enciclopedia Británica o más, porque la Enciclopedia Británica es un grupo de sabiondos que escriben sobre un tema, y acá hay algo más plural. Y viste, cuando vos, lo más interesante es ver la discusión. Bueno, y después plantea justamente esta idea de que es un tema pendiente para él. Estas cuestiones que compartí hasta ahora están más vinculadas con las prácticas de lectura de Wikipedia. Voy a hacer algunas alusiones a las prácticas de escritura, que esencialmente son muchísimo más acotadas o casi inexistentes, ¿sí? En general, en relación con las prácticas de escritura digitales, en mi tesis me he encontrado con que los profesores básicamente usan el procesador de texto y usan el programa de PowerPoint. Esas son las propuestas de escritura que ofrecen a sus estudiantes, también de muy diverso tipo, algunas, digamos, muy ancladas en el cuestionario y otras que apelan a escrituras de más largo aliento, escrituras, digamos, de distintos géneros, incluso de géneros más nuevos, ¿no? Hoy encontramos en las carpetas de los estudiantes las propuestas de escrituras que dialogan con los géneros digitales, como los diálogos en Facebook o como la escritura de memes, entre otras cuestiones, ¿sí? Pero en general, digamos, las propuestas de escritura de Wikipedia son bastante más acotadas.
he encontrado un solo caso de un profesor que en esas encuestas generales cuenta que en una materia eh, del ciclo superior, de la escuela media, de las materias que tienen que ver con la orientación en ciencias sociales, metodología de la investigación, materias que muchos historiadores también dan, dio una clase sobre reescritura de Wikipedia y mostró los distintos componentes de la página de discusión, etc. Una de las cosas que yo me preguntaba tiene que ver con preguntarme, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, está más extendida la lectura y es tan acotada la escritura? ¿Sí? Y en este sentido, apelar a la historia de la educación, a la historia de las prácticas de lectura y escritura en general en la escuela, a este resabio de los primeros tiempos de la historia de la escuela, en que hubo una separación entre el aprendizaje de la lectura y el de la escritura, ¿no? Digo, se enseñaba a todos a leer con esta idea de que todos tenían que acceder en principio a los textos bíblicos, ¿no? Y la escritura era más una prerrogativa de artesanos o de eclesiásticos. Esas marcas de origen hicieron que en general la escuela enseñara mucho más a leer que a escribir, ¿sí? Y esto también se replica en la historia escolar. Y si lo pensamos incluso en términos de los estudios académicos, hay muchos más estudios sobre las prácticas de lectura en términos, digamos, socialmente y en la escuela, y muchos menos en los mismos sentidos en relación con la escritura. Otra cuestión digamos, que para mí era una explicación de esta diferencia, tiene que ver con que editar en Wikipedia, y uno de los profesores también lo planteaban, es una tarea bastante compleja, digamos, es una tarea que implica lecturas más de tipo historiográficas, ¿sí? Que en general tampoco he encontrado entre los sentidos de las prácticas de lectura, digamos, son mucho más acotadas esas lecturas que apelan a distintas interpretaciones sobre los hechos y los procesos, a las críticas que se pueden plantear a distintas interpretaciones, entre otras cuestiones. En este sentido, digo, pensaba que la posibilidad tal vez de escribir en Wikipedia desde la historia escolar también se pueda anclar en proyectos institucionales, donde se trabajen con temas más de historia local, con temas sobre algún personaje histórico, tal vez incluso asociado a la historia de la comunidad o a la historia de la escuela, ¿sí? Y por otro lado, creo que en general todos los profesores y las profesoras tenemos más experiencia como lectores que como escritores de Wikipedia, y que en ese sentido también puede explicar esta importante diferencia. A su vez, me planteaba algo que para mí es bien interesante para pensar y compartir con todos ustedes, pero también para pensar específicamente la formación de profesores, que es que Wikipedia o escribir en Wikipedia es un modo, por las reglas de Wikipedia, digamos, y por todo lo que implica en términos de incorporar las fuentes, ¿sí? Es una respuesta al problema del copy-paste que está muy presente eh, en los debates, digamos, escolares y no tan escolares, digamos, de distintos niveles. Y por otro lado, me parecía que pensar el vínculo entre escritura y Wikipedia era bien interesante, y acá traigo también algo más de historia de la educación, que tiene que ver con el lugar de Freinet y la incorporación de imprentas en el centro del aula a fines del siglo XIX. Sí, y digamos, creo que hoy Wikipedia puede ser, puede retomar ese lugar que las imprentas y la producción de diarios, periódicos escolares que ofrecía Freinet en su momento, y de poder escribir más allá de escribir para el profesor, podría también pensarse de manera bien interesante con Wikipedia. Entonces, digo, para empezar a cerrar, y porque me gustaría también que pudiéramos generar un intercambio interesante, y por eso esta
presentación tiene muchas preguntas para compartir con mi público, es que quiero plantear algunas cuestiones. Me ubico en un lugar, en un colectivo de investigadores de la historia escolar, pero también formo parte, formo docentes, como decía al inicio, en distintos niveles, y también sé que los productos de la divulgación histórica, muchos y diversos productos de la divulgación histórica tienen un importante lugar, una importante presencia en las aulas hoy. Y desde desde este punto de partida, es que siempre me pregunto cómo interrogar las prácticas escolares, que son, mi objeto de preocupación. Y acá quiero traer la voz de una perspectiva que sostenemos en la Cátedra de Didáctica y Prácticas de la Enseñanza, a través de la voz de Anne-Marie Chartier. Ella dice: un conocimiento forma si tiene valor de uso en la práctica del oficio. ¿Sí? Y desde este lugar es donde me pregunto por qué no incluir el estudio de Wikipedia en la formación de profesores de historia. Creo que es algo, es una invitación, es algo que también empezamos muy mínimamente a plantearnos en la cátedra en los últimos 2 o 3 años, ¿sí? Este año pudimos hacer un primer conversatorio sobre Wikipedia para nuestros estudiantes, ¿sí? Y creo que esto es bien interesante también pensando en el lugar de los materiales escolares, ¿sí? Los materiales como objetos que ensamblan saberes, que ensamblan prácticas y vínculos entre los que habitan la escuela, entre los profesores y los estudiantes, que también Wikipedia, como otros materiales, median la práctica de los docentes y la producción de los estudiantes. Pero hay una segunda pregunta que también quiero compartir, y que tiene que ver con pensar que si Wikipedia es un proyecto de escritura colaborativa de gran alcance, ¿sí? Y al mismo tiempo es una gran puerta de entrada para participar del debate público sobre el pasado, pensar una segunda pregunta, que es ¿por qué no incluir el estudio de Wikipedia en la formación de divulgadores? Y en relación con ambos, con ambos espacios de la historia, y dialogando un poco con el título de esta charla, ¿sí? Es que quiero compartir con ustedes, y acá sí empezar a finalizar, una cantidad de preguntas que me fui planteando para pensar la Wikipedia en relación tanto con la historia escolar como con la historia pública. Y en este sentido me planteo, ¿no? Una pregunta más general, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la historia escolar y la historia pública en el consumo, pero también en la creación de Wikipedia? ¿Sí? Y empezando a hilar más finito, esta primera pregunta, ¿no? ¿Wikipedia es fuente de autoridad para nuestros estudiantes? Acá estoy pensando en estudiantes de diversos niveles también, ¿no? ¿La usan para la realización de trabajos académicos o no académicos? ¿Participan en la creación o corrección de artículos? ¿De qué modo? Es decir, ¿de qué modo lo hacen? Una segunda pregunta es cuál es el lugar de los historiadores y los profesores en la generación y mediación del debate sobre el pasado en Wikipedia. Podríamos decir que en general los historiadores han hecho bastante silencio sobre Wikipedia, ¿sí? Y que al menos algo de esto nos proponemos desde el área de historia digital, empezar a preguntarnos, ¿sí? De hecho, esta charla es parte de un recorrido que se inició también el año pasado con 2 talleres sobre esta temática, en donde pudimos compartir con colegas de la Fundación Wikimedia. Y una segunda pregunta vinculada con esta, ¿no? ¿Podemos garantizar no solo el acceso al conocimiento histórico, sino también su producción? Un poco en este modelo de prosumisión del que yo hablaba al inicio. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos ante la desestabilización de la noción moderna de autor que propone la enciclopedia? ¿Cómo lo hacemos ante las reglas que impiden el despliegue de los principios básicos
básicos de la historia académica, ¿no? Digo, cómo tal vez volvemos a pensar las notas al pie, cómo escribimos desde el punto de vista neutral que propone la enciclopedia, cómo escribimos desde el anonimato, cómo colaboramos en relación con esos usuarios más legos, ¿no? Una pregunta más, ¿no? Wikipedia es un campo de disputa. Me pregunto entonces qué brechas de contenidos históricos existen, cómo se presentan en las Wikipedias en diversas lenguas, qué periodos históricos están mejor representados, qué espacios geográficos y cuáles son los vacíos, ¿sí? Acá hay algunas investigaciones más generales de algunos colegas brasileños, ¿sí? Es allí, al menos en una lengua que esté más cercana para mí, donde encontré mayores investigaciones, ¿sí? Tanto algunos trabajos que trabajan sobre el tema del golpe y la dictadura, del golpe del 64 y la dictadura en Brasil, como algunos más generales que plantean que en general Wikipedia tiene contenidos, ¿sí?, mucho más eurocéntricos y más ligados a los últimos 200 años de historia que a otros contextos, ¿sí?, y tiempos históricos. Más preguntas, entonces. ¿Favorece Wikipedia una escritura polifónica de la historia desde distintas miradas culturales y abarcando múltiples perspectivas de los actores sociales? ¿Cuáles son los hechos, procesos históricos de relevancia enciclopédica en esta enciclopedia, en Wikipedia, ¿no? Una pregunta más que estuvo muy presente en los últimos tiempos y también en algunas investigaciones, ¿existe una brecha y un sesgo de género en Wikipedia? ¿Cómo afecta a los editores y a los contenidos de la enciclopedia? Esta es una pregunta que estuvo muy presente, como ven acá, en artículos periodísticos del año pasado y de este, ¿sí? 20 años de Wikipedia en español, una historia de ausencia femenina, sexismo y colonialismo. Bueno, esta otra que desde la mirada de la biografía de Frida Kahlo hace una crítica un poco al tratamiento de las biografías de mujeres. Es una pregunta que muchas veces se ha respondido solo midiendo la cantidad de biografías de hombres y mujeres, un poco emulando el modo en que ingresa la historia de género a la escuela, ¿no? Ingresa muy de la mano de las biografías, ¿no? Como si volviéramos a una historia más mitrista, o de las patricias argentinas. También uno podría pensar en qué medida los relatos de Wikipedia incluyen una perspectiva de género más general, digamos, no anclada solamente en las biografías. Bien, otras preguntas que me fui haciendo: ¿cuáles son los artículos históricos más consultados en Wikipedia? ¿En qué contextos se producen? Acá hay algo que suele estar bastante medido también y que uno lo puede hacer ingresando en la misma enciclopedia, y tiene que ver con las consultas más vinculadas con las efemérides, y tal vez acá me pregunto también sobre qué pasa con los contenidos escolares y el vínculo, ¿no? Con la enciclopedia digamos, y el lugar de las efemérides, que también es polémico y posible de ser discutido, ¿no? Bueno, otras preguntas: ¿cómo es el proceso de edición de diferentes entradas asociadas con contenidos históricos en Wikipedia? ¿Cuáles son las diferencias entre las entradas que son más recientes y las que son más antiguas? ¿Cómo es en caso de temas controvertidos, ¿no? ¿Qué contenidos históricos están o estuvieron en guerra de ediciones? ¿Cuáles sufren vandalismos reiterados? Sé que en los contenidos en los últimos tiempos asociados con la historia de género son unos de los que están más reiteradamente vandalizados. Bueno, finalizo, digamos, esta conversación con una pregunta, pensado también, digamos, pensando en mi pertenencia a la carrera de historia, en todo lo que fui compartiendo, pero también en relación con algo que tenemos pendiente como colectivo de profesores y estudiantes y graduados, que es la reforma del plan de estudios, y en ese sentido también me parece interesante preguntarnos
por nuestra participación, o las de distintas universidades, ¿sí?, en las iniciativas que Fundación Wikimedia desarrolla, en el vínculo con las universidades, en este caso también con las escuelas, y los distintos proyectos que incorpora y que trabaja con estos distintos niveles de la escuela. Y por último, esto es ya más una invitación, ¿sí? Creo que en el camino de repensar la lectura y la escritura de historias en Wikipedia, van a surgir otras preguntas, y espero que esas preguntas queden en manos de este colectivo, del que seguramente somos los que estamos aquí, historiadores, divulgadores y profesores. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisa, muchas gracias por tu presentación. Algunas preguntas ya están ahí disponibles en el chat, y Juan José Santos las está agrupando para poder hacerlo de manera más práctica. En lo personal pienso que, digamos, evidentemente tomar este tema es importantísimo hacerlo desde una investigación sólida, una investigación que apunte a analizar las prácticas, y que, digamos, avanzar por un camino un poco más serio digamos, en este camino, despejando por ahí ideas, impresiones, prejuicios, como para ver realmente qué pasa y el impacto que tiene en el ámbito de la producción, de la divulgación y de la enseñanza, ¿no?, de la historia. Me parece que tiene enormes desafíos, tanto como nos presentan muchos desafíos, tanto como investigadoras como profesores, ¿no? Y abre, digamos, un mundo que tiene que ver con, digamos, también reflexionar acerca de nuestras prácticas, ¿no? También qué pasa con esto más polifónico, cuando nuestras prácticas también hablan de mis fuentes, mis investigaciones, o mi aula, o mi materia, ¿no? Esto me parece que da mucho para la discusión. Así que bueno, por mi parte, gracias, y te felicito realmente, me parece muy, muy importante. Y Juan José, no sé si querés plantear, digamos, alguna de las preguntas que ya están. Sí, tuvimos bastantes participaciones, traté de agruparlas un poco. Algunas por ahí tienen que ver por ahí se podrían comenzar con aquellas que tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas con el trabajo de investigación de tu tesis, lo que está en el trasfondo de esto, ¿no? Milagros Calamante pregunta: ¿cómo abordó las entrevistas a los docentes para generar dichas fuentes? ¿Qué preguntas les hizo por considerarlas adecuadas para obtener una respuesta útil a la investigación? ¿De qué referente de la historia oral se valió para llevar a cabo dicha tarea? Y después Leonardo Silver, respecto a lo mismo, te pregunta: a la hora de recolectar los datos, ¿cuántas escuelas públicas entrevistaste? Y cómo variaba, cómo estas entrevistas se veían afectadas por la situación socioeconómica del alumnado. Creo que algo mencionaste de los datos con los que trabajabas, pero por ahí si te parece conveniente ampliar algo más. Si querés empiezo por esas y después avanzamos con otras. Las entrevistas fueron mi último trabajo con los profesores. Digamos, yo hice un trabajo de campo que me llevó mucho tiempo, porque en realidad ingresé a las escuelas primero a través de estas encuestas, que eran encuestas bastante largas, de información de tipo
cualitativa en general, ¿sí? En donde me permitió tener como un panorama de los cambios en los materiales que utilizan los profesores, digamos, en distintos contextos y en distintas historias de los profesores, porque en realidad las primeras preguntas tenían que ver con pensar eso en el inicio de su tarea docente y en la actualidad, y según las trayectorias y profesores de distintas generaciones, esas fueron, digamos, respuestas diferentes. En general ahí me encontré con un primer panorama que me permitió empezar a pensar cómo organizar la tesis, incluso que tiene muchos capítulos porque está organizada en base a los materiales, entonces eran primero libros de texto, después fotocopias, documentales, páginas web y Wikipedia, digamos, para el caso de las prácticas de lectura, hice una tesis como en espejo entre lectura y escritura, porque para mí era bien interesante pensarla de manera no disociada, ¿sí? En general los estudios sobre estas prácticas se concentran en una de ellas, y me parecía que no aportaba, y en relación con la escritura trabajé con escrituras manuscritas y digitales. Digo, yendo más al punto que me preguntabas, digamos, esas encuestas generales, que fueron en total 100 encuestas, 60 a escuelas públicas y 40 a escuelas privadas, hasta que, digamos, saturé la muestra, siempre de Ciudad de Buenos Aires, y a profesores que también trabajan no solamente en un tipo de escuela, digamos, porque las características del trabajo docente hace que muchos trabajen en distintos ámbitos, en distintos niveles y con distintos contextos socioeconómicos, ¿sí? Me permitieron seleccionar los casos de profesores, estos 6 profesores que seleccioné por diferentes razones, muchas de ellas vinculadas a un uso tal vez más intensivo de las tecnologías, pero también que fueran todos profesores de de tercer año, porque me interesaba ver, cuestión que después no seguí indagando, cómo ante los mismos temas los materiales podían ser muy, muy diversos. En ese sentido, me he encontrado, digamos, con que si en otras épocas podríamos decir que el currículum estaba basado en los libros de texto, hoy eso estaba estallado y había una cantidad inmensa de materiales que reconstruían la historia escolar en cada contexto. Y después de observar un cuatrimestre de clases con cada uno, fue que hice las entrevistas. Siempre, digamos, siempre trabajé trabajé 2 años seguidos en esas observaciones de clase, en realidad 2 segundos cuatrimestres, y al marzo siguiente hacía las entrevistas, y las entrevistas tuvieron que ver con hacer preguntas asociadas a lo que fui observando, y esas preguntas estaban vinculadas con el uso de materiales que yo había observado en esas aulas, ¿sí? Entonces, digamos, las preguntas, la entrevista fue al final, ¿sí? Y recuperaba no solo esas aulas de historia que yo había observado, sino una perspectiva más general de los profesores respecto de las prácticas de lectura y escritura. 3 de esos profesores eran de escuelas públicas y 3 de escuelas privadas. Más o menos la respuesta. Gracias. Bueno, hay otro conjunto que comunican un poco sus experiencias como en el ámbito universitario, en el curso de sus formaciones, hacen consultas al respecto y que tienen que ver en general con la fiabilidad de la información, con las nociones circulantes a propósito de la fiabilidad de la información que suministra Wikipedia. Vanessa Saldaña comenta, para el ámbito universitario, pregunta, ¿qué desafíos tiene Wikipedia? Y comenta que le ha ocurrido lo siguiente: un profesor no quiere, leo directamente, no quiere que busquemos información en la plataforma. No entiendo por qué. En cuanto a mi tema de estudio, encuentro muchas fuentes certeras en Wikipedia.
Sobre la Ahí a mí fiabilidad me de los parece datos, que... acá completo algo así que está emparentado con esto. Noemí Goldman hace la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluar la calidad académica de los artículos de Wikipedia cuando se apoyan mayoritariamente en bibliografía no actualizada o que no toma en cuenta el desarrollo de la historiografía? A ver, las dos respuestas a Noemí y no recuerdo el nombre de la estudiante, varias cuestiones, digamos. Me parece que a veces el uso de Wikipedia es per se, ¿sí? Es decir, se da, es un hecho, ¿sí? Y en este sentido me parece que nosotros como profesores tenemos que pensar, bueno, más interrogar esa fuente y, digamos, y mirarla críticamente, y tal vez intervenirla, digamos. Yo imagino, no sé qué pensarás Noemí al respecto, será lo planteo en términos de debate, digo, ¿no? Pero pensaba, digamos, efectivamente, como vos señalás, y creo que eso es un estudio pendiente, a mí me parece que nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de investigar investigar Wikipedia o el orden de los saberes históricos en Wikipedia, digo, en tu caso vinculado con los temas, con los temas digamos, que vos investigás y todo tu equipo docente, sería una invitación en general que a mí me parece que sería interesante pensarla. Y comparto con vos que muchas veces las fuentes son fuentes, digamos, no, la mirada de los temas puede ser más tradicional, que incluso puede incorporar algunos aspectos hasta más escolares que fueron revisados, ¿sí? Pero me parece que lo interesante ante eso es pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo intervenimos? Y en este sentido, y lo que me parece como más polémico plantear, digo, ¿por qué no pensar que una consigna de una evaluación en la formación de nuestros futuros historiadores, profesores, sea intervenir una de las páginas de Wikipedia, ¿sí? Digo, me parece que, lo digo a modo de ejemplo, digo, sería cuestión de sentarnos y de pensar el cómo, ¿no? Pero me parece que me quedo con una imagen, digamos, que lo digo a modo de anécdota, que digamos que es bastante conocida, pero digo, parece que nosotros tenemos que pararnos desde otro lugar. Hace muchos años a Humberto Eco le preguntaban sobre los contenidos, digamos, en general, ¿no? De Wikipedia, y él discutía, por supuesto, sobre la confiabilidad en un contexto, digamos, anterior al 2006 todavía, y entre otras cosas había una anécdota en la que él decía, bueno, encontré un error en Wikipedia, un error que tenía que ver con la propia biografía de él en Wikipedia, y lo que hice para solucionarlo fue convertirme en wikipedista. Entonces, digo, me parece que en este sentido, y digo, haciendo un paralelismo y con la distancia, ¿no? Y pensando en que para nosotros un desafío es no solo hacer que nuestros alumnos y futuros divulgadores, profesores y historiadores lean críticamente Wikipedia, sino que también la escriban y que nosotros también la escribamos. Digo, acá digo, lo digo en un nosotros amplio, digo, yo hace un par de años, estando en un digo, congreso de enseñanza de la historia en Brasil, me encontré con que dialogando sobre estas cuestiones no había una entrada sobre didáctica de la historia en Wikipedia. No hay una entrada. Digo, entonces yo dije, bueno, tengo que escribir, tengo que empezar, porque es una escritura colaborativa, no es que la va a escribir Marisa Mazzone, digamos. Y además seguramente, digo, va a haber un montón de cuestiones que se ponen en juego. Tal vez alguien cree que la didáctica de la historia no merece tener una entrada en Wikipedia, en el peor de los casos, ¿sí? O otros van a revisar mi propio artículo, ¿no? Entonces, digo, me parece que el desafío es ese. Digo, no hice un montón de aproximaciones más temáticas a la enciclopedia, sí una en relación con una investigación más comparativa de materiales digitales sobre inmigración,
Y por ejemplo, para el caso de migración me encontré que, digo, que no lo puedo saber expresamente, pero que lo intuyo, que la mayoría de las intervenciones tienen que ver con las historias pioneras de cada uno de los colectivos de inmigrantes. Entonces, digo, había mucho escrito sobre, no sé, la historia de los suecos en Argentina, de los franceses en la Argentina, de los italianos y de los españoles, y no había una explicación como más, digamos, organizada en términos de lo que nosotros hoy podríamos hacer una aproximación a ese tema en términos de divulgación, ¿no? Digo, los factores de atracción, los factores de expulsión, las redes sociales, ¿sí? Como conceptos claves que explican el tema. Digo, me parece que es un desafío. O al menos lo quiero plantear en esos términos. A ver. Bueno, Alejandra Pacino, te referiste al tema de Wikiversidad, ¿no? Y pregunta si conocés a propósito de convenios entre Wikipedia y universidades. Imagino que no solo acá, sino también en términos más generales. Sí, conozco y tal vez ahí me gustaría más que, digo, ahora puedo compartir un link que en realidad nos compartieron colegas de la Fundación Wikipedia. Me parece que ahí hay todo un bagaje que nosotros mismos como área de historia digital después les podemos compartir, pero hay colegas antropólogas, historiadoras que están trabajando en Fundación Wikimedia, que incluso están haciendo todo un trabajo súper interesante de actualización de los juicios de lesa humanidad en distintos contextos de América Latina, que la verdad que han generado como un lugar bien particular. Fueron alumnas nuestras, Alejandra, así que digo, eso es bien interesante. Y una de ellas sé que coordina ese espacio y lo podemos sistematizar. Si me aguardan un segundito, yo te paso algo un link que ellas mismas nos fueron compartiendo con esos proyectos, pero después podemos sistematizar un poco más, incluso, digamos, podríamos retomar, se me ocurre, ustedes dirán, Juanjo, Mañe y Tomás, digo, si después podemos compartir algo más en función de las preguntas que van saliendo, pero sí, hay varios proyectos y también hay experiencias de docentes que escribieron sobre sus experiencias vinculadas con esto de producir una entrada en Wikipedia, en un grupo de estudiantes. Hay varias posibilidades, ¿sí? Sigo buscando el link, me esperan un segundito. Sí. Hay incluso, bueno, obviamente en este momento no lo encuentro, muy mal hecho, pero por ejemplo acá lo encontré, el del proyecto Wiki Derechos Humanos, que nombraba hace un rato. También Mauricio Genta de la Fundación Wikimedia nos compartió un link ahí en el chat. Está allí Mauricio. Me dijeron que iban a estar los colegas. ¿Sí? Bueno, Mauricio, podrías tomar la palabra y contarnos mucho más, ¿no? No sé dónde está. Buenas, ¿cómo están? Sí, ahí les pasé el enlace que es el del programa de educación, que es lo que estaba hablando Marisa. Ahí están haciendo el trabajo con universidades, de cómo editar o utilizar Wikipedia en universidades. También lo han hecho con secundarios en algún momento. Bueno, está todo el tema de derechos humanos que también están llevando de la edición, teniendo ese aspecto ahí mismo. Igual, bueno, yo soy del programa de cultura, estoy a cargo de digitalización, así que mucho de la parte de educación no me puedo explayar, pero cualquier duda que tengan, acá estoy. Ok. Gracias, Mauricio. Gracias.
Bueno, a propósito del trabajo en el aula, la propuesta de intervenir una entrada de Wikipedia, una de las participantes comenta, digamos, que ella ha realizado una experiencia de ese tipo. No comenta la entrada, es Lorena Montoya, pero si la puede hacer llegar, la puede compartir por el chat. A ver, ¿alguna pregunta más? Mientras vos buscás, comento esto que plantea Lorena, me parece como bien interesante, porque además es esto de pensar que las intervenciones son de muy diverso tipo, ¿no? Y ella dice, por el momento es con una imagen que enriquezca el artículo, y para eso publicaron una imagen en Wikimedia Commons. Bueno, me parece eso, digamos, que hay como distintos modos, más amplios, más pequeños, algunos, digamos, que parecieran más invisibles, pero no lo son, digamos, y me parece que en términos de pensar el prosumidor actual, digamos, ¿no? y de pensar a nuestros estudiantes como lectores y escritores me parece que se congeló en un momento. Sí, se congela. Pensé que era yo, Estoy teniendo una conexión inestable. No, básicamente señalaba que me parece que hay distintos modos de intervención y que también se escribe con imágenes, y que es bien interesante que haya una intervención como esa, y que es un aporte a pensar la formación de nuestros estudiantes como lectores y escritores, ¿no? Y que Internet no es un mundo dado, sino que, o en este caso Wikipedia, y que también se construye con sus aportes. No, me permito comentar algo respecto a este punto. Claro, ahí me parece que... ¿qué pasa? Se escucha, se escucha, se escucha, sí. Porque se me metió una comunicación, perdón. Pensaba que ahí, digamos, quizá lo desafiante es para los docentes o para los historiadores el ejercicio de producir una entrada o intervenir, es por ahí en esos temas densos o entre comillas polémicos, ¿no? Y la necesidad de bueno, exponerse a que cualquier otro, los legos también intervengan. Eso me parece que ahí hay un juego interesante por donde pasa como que lo más desafiante, ¿no? Pero bueno, agrego eso a lo que venían comentando. Efectivamente, de acuerdo. Algunas preguntas sobre el tema de la neutralidad. Lorena Montoya hace una observación, como que la historia neutral podría lograrse con la puesta a mano de las distintas miradas, neutral como sinónimo de pluralidad de voces. No sé si se te ocurre ampliar algo al respecto. Por ahí se podría plantear el tema de la neutralidad como criterio en Wikipedia, es uno de los pilares. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo te parece que juega esto en el trabajo en el aula? No sé si se te ocurre, ¿cómo incide? Ahí a mí lo que me parece como bien interesante es en esta clave que lo está planteando, no recuerdo el nombre, perdón, pero es como atender a, que es, digamos, para nosotros cuando trabajamos en las aulas, en la enseñanza de la historia y en las ciencias sociales, nos planteamos como un principio explicativo de las ciencias sociales en general, que tratamos de poner en juego, que no es lo que está más presente, que es la idea de la multiperspectiva tanto de los actores sociales como de los cientistas sociales, ¿no? A mí me parece que
en esa pluralidad es interesante en relación con esto, con la multiperspectiva. Me parece que el gran desafío de la enseñanza de la historia en general y en el contexto actual más es esa multiperspectiva. Creo a veces, de todos modos, y más, digamos, no habiendo analizado esta cuestión específicamente en algún tema, me parece que es una deuda, al menos que yo tengo, pero que tampoco formaba parte de mi tema de investigación, pero es ver cómo a veces el formato mismo enciclopedia tal vez no permite tanto esa pluralidad de voces, o cómo incorporarlo en relación con las normas de escritura de la misma enciclopedia, pero me parece que ese sería como el desafío. Me parece que además es un desafío que también uno puede leer, digamos, en el artículo, pero también en esa cocina, digamos, editorial que es la discusión. Digo, no sé, yo el otro día, por ejemplo, ingresaba a una entrada sobre modelo agroexportador, que a su vez, digamos, a modo de contextualización hablaba de la mal llamada campaña del desierto, y había todo un debate acerca de cómo escribir, cómo llamar al vínculo entre esa acción del Estado y los pueblos originarios en la enciclopedia, ¿no? Si hablar de aniquilamiento, no hablar de aniquilamiento, o esto estaba, digamos, en la página de la discusión, digamos, ¿no? Y me parece que se podría leer en lo visible y en eso que está en una segunda capa de la enciclopedia también, digamos, ¿no? De esas discusiones. Eso se me ocurre, digamos, y me parece que eso sería súper interesante de convertirse en un objeto de análisis, ¿no? En la enseñanza. Una pregunta, Marisa, en tus entrevistas, ¿no? Con profesores, profesoras, aparece más, digamos, la cuestión de la confiabilidad como problema que la cuestión de la neutralidad. Digamos, en lo que presentaste aparecía solo una vez acerca de algún tipo de tratamiento sesgado. No hay en general esa preocupación a la hora de consumir o de recomendar, digamos, Wikipedia como fuente de información. Sí, ahí lo que me parece es que esto es una mirada más general de mi respuesta, ¿no? Digo, que no llegué a decirlo del todo, pero en general las intervenciones de los profesores sobre los materiales digitales son más de tipo general y vinculada con el paratexto. Es decir, si podés o no consultar Wikipedia, porque Wikipedia eso no es confiable, pero lo que me he encontrado de manera bastante menos frecuente es ese análisis del tratamiento del contenido histórico de la enciclopedia. Que además, digo, en una enciclopedia que va cambiando, ¿no? Que digamos que sus contenidos van cambiando, y en un mundo, digamos, de materiales digitales inmensos, es bastante complejo pensar que los profesores podamos conocer el tratamiento de todos los contenidos. Por eso, digamos, algunos profesores señalaban, bueno, yo conozco y sé que en esta página, por ejemplo, no sé, el abordaje de la Unión del estalinismo tiene una perspectiva liberal, por ejemplo, planteaba uno de los profesores que no compartí hoy. Y bueno, y eso lo comparo con otras fuentes, pero en general las recomendaciones respecto del uso de materiales son más eso, más vinculadas. Bueno, no elijas una .com, no trabajes con Wikipedia, más, digamos, hasta desde un punto de vista como proteccionista, parecería. Y digamos, me parece que justamente, a mí me parece que una línea de investigación, y esto lo charlábamos con ustedes el otro día, sería interesante pensar, bueno, ¿por qué la historia de la inmigración o cualquier otras historias para distintos saberes históricos está así explicada en Wikipedia? Y que nosotros podamos también analizarla, y que analizarla sería eso, el camino para intervenirla, ¿no? Una posibilidad.
pensaba, digo, no sé, Mañe, ¿qué les parece? Pero digo, tal vez alguien quiere hablar y no quiere escribir, y si quiere, digo, podemos conversar también. Porque pensaba que más la escritura era para cuando estaba charlando yo, pero digo, Okay. Si querés te traslado algo que dejaron acá, que nos dejaron en relación con la práctica comentada por la colega sobre esos usos de Wikipedia. ¿Se puede considerar una forma de alfabetización digital o multialfabetización? creo que sí, digo, efectivamente, y por eso, digamos, me parece, y retomando un poco lo que yo planteaba al inicio y que tiene que ver con la perspectiva de nuestra cátedra, yo creo que nosotros somos también profesores de lectura y escritura, y en este contexto, en un contexto digital. Entonces, digo, efectivamente, la posibilidad de trabajar sobre los usos de Wikipedia es un camino hacia la alfabetización digital, en la que cada uno de nosotros tenemos como distintas experiencias, ¿no? Distintos recorridos y trayectorias. Comparto. Gracias. ¿Podemos hablar? Sí, yo Sí. por eso dije. Sí, ¿cómo no? Por favor. ¿Cómo? ¿Tienen vedada la palabra? A lo largo de la charla traté de buscar un viejo mail, porque hay un proyecto, no lo encontré, la verdad que no. Pero hace más o menos 2 años atrás, desde el Colegio de México, Carlos Marichal y Alexandra Pita armaron un proyecto que era en torno a historia intelectual, ¿no? De distintos referentes de la historia intelectual latinoamericana, y armaron un equipo de trabajo para hacer las entradas a Wikipedia. Por eso preguntaba yo la palabra no era convenios, ¿no? Sino de proyectos más específicos de intervención. La verdad que busqué el mail, no lo encontré, en algún momento era de hace 2 años atrás, estaba ahí explicado, cuando lo prometo buscar, te lo paso. Pero eso era... una cátedra de historia de la arquitectura acá en Ciudad de Buenos Aires, creo que de la UBA, pero lo tengo, lo escribí en algún momento en la tesis, ahora no lo recuerdo con exactitud para decirte, pero que efectivamente, digamos, lo que hizo fue incorporar sus materiales de cátedra a Wikipedia, y tal vez Mauricio vos lo conoces más, y digamos... De nombre, les estoy buscando el enlace de eso, pero no, tampoco tengo el enlace a mano. Bueno, después se los paso, ahora no puedo buscar ahí en un documento muy grande, pero efectivamente, digamos, habían trabajado incluso, digamos, muchas veces en proyectos de, no sé, que tienen que ver con recuperar patrimonio urbano de la ciudad de Buenos Aires, y entonces a partir de una propuesta de cátedra producir fotografías y compartirlas en Wikicommons. Digamos, hay como muy diversas puertas de entrada posibles, ¿sí? En realidad están a la mano para crear y para pensar en distintos equipos docentes, ¿no? No sé si alguien más quiere alzar las voces. No están vedadas. Ahí hay hay un comentario al final. Entonces, desde este contexto pandémico podemos afirmar que el libro, manual, etcétera, es obsoleto. Digamos, y yo agregaría si... No creo que sea así. No, pregunto si en este último año, digamos, a lo largo del año pasado, ¿no? Sobre todo en este contexto, ¿pudiste mirar algo más de cómo se consumió o prosumió Wikipedia?
No, lo que sí, digamos, no pude indagar mucho más, sí plantear, he escuchado muchos profesores que se quejan que sus estudiantes responden a sus consignas a partir de Wikipedia, eso sí lo escuché mucho en estos últimos meses. Y después, responder un poco la pregunta desde una mirada más general y también desde algunas investigaciones en las que he participado. Yo creo más en la idea entre la cultura impresa y la cultura digital, ¿no? Y me parece que no creo que en sí mismo el manual sea obsoleto, me parece que lo más interesante en relación con la enseñanza de la historia es preguntarse por los usos, ¿sí? Por los usos en general de los textos escolares, de las fotocopias, de los documentales, de Wikipedia, etc. No creo que en sí mismo el libro sea obsoleto. Es más, creo que, y acá respondo también contando un poco la realidad de las escuelas que conozco en Ciudad de Buenos Aires, una realidad que se podría extender, digamos, ¿no? En un contexto en el que, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad fue, digamos, siendo achicado, desaparecido en los últimos tiempos, que no hay conexión, la verdad es que un libro de texto organizador de una propuesta de enseñanza me parece absolutamente valioso. Lo que sí he trabajado es en una investigación que incorpora datos de distintos países latinoamericanos y en relación con el uso de libros de texto comparé la situación de Argentina con la de Brasil. Brasil tiene, sé que hay algunos colegas de allá, tiene un programa de libros de texto valiosísimo, que tiene muchos años, y que sé que aún en los últimos tiempos ha sido bastante vapuleado y hay muchas discusiones. Me he encontrado que, por ejemplo, en la Argentina, la historia escolar en la escuela media, el uso de fotocopias es excesivamente mayor, digamos, o comparativamente muy mayor al de textos escolares en el caso de Brasil. Y me parece que eso tiene que ver con una política pública muy diferente en torno al lugar de los libros de texto, ¿no? En una política en donde el libro de texto está asegurado, después puede haber un montón de debates, si los hay, respecto de si efectivamente los libros cambiaron o no cambiaron, cómo eligen los profesores los libros, o sea, hay un montón de otros debates, pero el hecho de que aún en pandemia los chicos usaran libros de texto, les garantiza un saber organizado, ¿sí? Y creo que un libro de texto siempre garantiza un saber más organizado que una fotocopia suelta, como sucede en muchas de las escuelas, esa fotocopia descontextualizada, muchas veces, de fragmentos, sin citas, ¿sí? Me parece que es una cuestión a problematizar. Algo de esto fui abordando. Yo no creo en materiales que sean obsoletos per se, sino me parece que lo interesante es interrogar los usos. Y en ese sentido creo que discutir, que nosotros como formadores de profesores discutamos acerca del lugar de los materiales me parece vital. Y es más, en ese sentido soy como bastante crítica de un lugar como vulgar que se le otorga a los libros de texto. Porque finalmente, además, las fotocopias son fundamentalmente de libros de texto, pero desencuadernadas, desarmadas, ¿sí? Pero siguen siendo principalmente de libros de texto. Entonces el libro de texto tiene un uso diferente, un uso no oficial, pero sigue teniendo un lugar principal en la escuela. Y yo creo ahí que lo interesante son los diálogos entre cultura impresa y cultura digital, y no la obsolescencia en sí misma de unos y otros. Y es más, me parece que hay todo un debate y nosotros lo promovemos al interior de la cátedra, de didáctica me refiero, que es discutir ese lugar de los libros de texto, discutirlo en relación con los historiadores, la mayoría de los libros de texto de una historia más renovada,
más vinculada con la cultura visual, más cercana a las producciones de los historiadores, salieron de nuestra carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras, digamos. Muchos colegas fuimos productores de libros de texto. Entonces, digamos, me parece que ahí nos debemos un debate. Me parece eso. Marisa, hola a todos y todas. Sumo a lo que decías recién, porque a mí también me parece muy interesante esto último que mencionabas y la discusión acerca de si el libro de texto está obsoleto respecto de otros materiales o no, si hay materiales más modernos o más tradicionales. Por ahí también se puede pensar en términos de complementariedad. Digo, pensaba, por ejemplo, vos hablabas de los libros de libros de texto de los últimos años. Esos libros introducen de modo escueto, de modo reducido, todo lo que quieran, pero introduce una suerte de intento de diálogo con materiales digitales, por ejemplo, ¿no? Con páginas web. No vi con Wikipedia en particular, pero sí con páginas web, con documentales, con materiales en otros formatos. Entonces, me parece que más allá de la discusión acerca de si estos son más pertinentes que los otros o unos más obsoletos que los otros, se podría pensar en términos de cuánto podrían complementarse entre sí diferentes materiales. Absolutamente de acuerdo, Marta, y en ese sentido me parece que es interesante pensar, digamos, que esos libros, he investigado también parte de esas transformaciones, que yo digo que aún en el soporte papel, los libros metamorfosearon en pantalla, suelo decir, ¿sí? Es decir, que empezaron a incorporar algo del lenguaje de Internet, digamos, en términos visuales, en términos de la incorporación de una lógica, digamos, más hipertextual, bueno, de esta página podés ir a la página del final donde tenés un mapa, podés, digamos, hay desarrollo de infografías, de mucha más información en términos visuales, y esto que vos planteás, que es la apertura del libro a otros materiales, ¿no? Algo impensado en materiales hace 30, 40 años, ¿sí? o tal vez menos tiempo, y esa percepción del libro de texto como un texto cerrado, ¿no? Que no tenía diálogo con otros. Yo también creo que lo interesante es pensar en abrir el libro a otros y múltiples materiales, ¿sí? Y en esa idea de complementar, ¿sí? Y vuelvo a esto, y creo que nos tenemos que dar la discusión, porque además al mismo tiempo, digo, la Argentina casi, esto lo plantea Silvia Finocchio, casi el mercado de libros de texto para la escuela media está en desaparición, ¿sí? Está digamos, prácticamente, digamos, no se producen muchos libros para la escuela media por estas características que yo señalaba antes, y en una lógica además de producción de novedades, ¿no? Editoriales que producen un libro 2 años, los profesores usan el libro por mucho más tiempo, porque además hay un proceso de apropiación de esos libros, y cuando un docente, esto, digamos, forma parte también de lo que fui indagando en la tesis, digamos, cuando un docente sabe que un libro funciona, digamos, si tiene una experiencia con ese libro, lo usa por mucho más tiempo. Y de hecho hay libros que muchos de nosotros conocemos y que se produjeron en la década del 90-2000, que se siguen usando en las escuelas de manera bien interesante para pensar, pero al mismo tiempo, digamos, no hay un mercado de libros usados. Bueno, hay todas unas características del mercado editorial que también acotan la posibilidad de que los profesores puedan pedir libros, además del contexto económico, pero creo que también la mirada respecto del libro tiene razones pedagógicas, ¿sí? Hay me parece que una tradición antilibro entre los profesores de historia en particular. Bueno, es todo ahí como otro debate, pero que me encantaría. Vamos por otro encuentro. Sí, está re bueno esa beta. Y pensaba otra cosa, ¿no? Porque digo, la llegada de historiadores, historiadoras académicas a los libros de texto fue vivido con
una conquista, y en realidad, bueno, vos has investigado, digamos, has investigado el tema, pero queda mucho por saber acerca de cuál fue el éxito de esa conquista, digamos, cuáles fueron los resultados. Y ahora resulta que, digamos, está en retroceso y además aparece toda, digamos, el consumo digital y Wikipedia, y de alguna manera, digamos, como colectivo, nos podemos llegar a sentir afuera, a menos que intervengamos en estos otros ámbitos. Digamos, nos convirtamos en productores de contenidos, pero en estos otros ámbitos. Pero digo, es complejo el proceso, porque no fue tanto tiempo. Es que además es complejo porque la materialidad de la historia ha cambiado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy deberíamos estar pensando en eso, en los podcasts, en un montón, digamos, un listado de nuevos materiales que nos generan como un montón de desafíos, ¿no? Digamos, si en un momento solo podíamos pensar el vínculo entre la producción académica y los libros de texto, bueno, eso hoy estalla, y es un poco también lo que nosotros, digo, cuando digo nosotros, digo también los equipos de investigación en el que formé parte y formo parte, digamos, que fuimos trabajando sobre materiales digitales en general, ahora estamos trabajando sobre propuestas pedagógicas de museos y archivos digitales, virtuales, digo, porque también, digo, eso se fue transformando y hay una gran producción en los últimos años, ¿sí? Y así podríamos continuar, digo, pero efectivamente se está transformando la materialidad. Hay algo que yo indagaba más hacia el final de mi tesis, digamos, ya entregada en contexto de pandemia, las investigaciones sobre materiales utilizados por los docentes en general, ¿no? Para la historia escolar, lo que más cambió o el nuevo material fueron los podcasts. Y para mí eso tiene que ver con las características del oficio docente, digo, de la oralidad y la posibilidad de llevar la voz a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ahí hay otra vertiente posible, ¿no? No sé si Tomás querías agregar algo o no. Perdón, que te interpele de esta manera. Te vi con No, sí, no solamente retomando una pregunta de Agustín Algase sobre el tema de historia pública, divulgación y Wikipedia. Creo con esta idea de Mañe de que los historiadores un poco conquistaron los libros de texto, podría pensarse para Wikipedia, digamos, realmente. Nosotros hace no mucho tiempo salieron varias notas en los medios, notas de opinión de historiadores bastante reconocidos sobre Wikipedia, sobre sus supuestos sesgos políticos, de algunas, ¿no? de historia argentina, etc. Y creo que eso es una buena señal de que hay historiadores y historiadoras que están preocupados por Wikipedia políticamente, y por lo tanto es un espacio donde el colectivo de historiadores puede reflexionar, puede pensar. Por supuesto con unas reglas muy diferentes a las que funcionan en enviar una nota a un diario, o en participar de una conferencia, o en escribir un artículo académico, pero me parece que esa voluntad de intervenir sobre un objeto, como puede ser Wikipedia, me parece que es un desafío para nosotros. Un mínimo, una simple ejemplo. El instituto está cumpliendo 100 años, el Instituto Ravignani, y una de las misiones del año pasado fue crear entradas en Wikipedia sobre los historiadores y las historiadoras que dirigieron el instituto. Es una cosa muy sencilla porque en definitiva es hacer una biografía, digamos, en el caso. Y lo que nos propusimos fue hacer eso, es una forma un poco mínima, pero bastante práctica de cómo hacer algo. Por ejemplo, se puede empezar haciendo la biografía de alguien, ¿no? Porque cuando uno hace la biografía seguramente va a tener que pensar qué aporte hizo a la historiografía. Y entonces va a poder plantear debates sobre
qué tipo de historia enlaza con, supongamos, hicimos la entrada de Jorge Hellman. ¿Qué tipo de historia rural o historia económica está en Wikipedia? ¿Y qué tiene que ver con lo que Jorge Hellman planteó, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar sencillamente contando la vida de Jorge o la vida de otros historiadores e historiadoras. Se puede, digamos, es algo que con un poquito de práctica sale, así que es una Sí, invitación una también. modalidad que también han tomado bastantes colectivos feministas es como la de la editación, ¿no? De las maratones de edición, que tal vez uno también podría pensar en relación con algunas temáticas. En general son organizadas en función de unas temáticas y con la idea de visibilizar. Yo a veces soy un poco crítica de esta idea de la maratón en general para pensar el mundo de la lectura y la escritura, pero digamos, para pensar lo escolar soy un poco crítica, porque a veces, digamos, también está esta idea de la maratón de lectura, entonces, bueno, leemos hoy y después, ¿qué hacemos el resto del año? Pero me parece que uno puede pensar en acciones, como vos decías, Tomás, pequeñas, mancomunadas, y sostenidas en el tiempo, se podría pensar. También es cierto que nos puede pasar que escribamos y que aquello que escribamos deje de estar en Wikipedia. Digo, me parece que es todo un desafío. Ya son las 19:04. De un viernes, de un viernes, es hora de ir pensando en el fin de semana. No, te agradecemos un montón, Marisa, la verdad, hay un montón de puntas que me parece que podemos seguir pensando para futuros encuentros. Me parece que hay mucho interés y muchas ganas de pensar en estas cuestiones, así que bueno, te agradecemos mucho, esto lo estamos grabando y seguramente va a estar disponible para quien no pudo estar presente o quienes quieran, digamos, retomar algunas de las ideas que planteó Marisa. Así que les agradecemos a todas y a todos por la participación. Muchas gracias.